Esto de las listas es un poco puñetero, por decirlo de alguna manera. Tuve un día una idea de hacer un reportaje sobre los restaurantes preferidos, restaurantes sencillos de los mejores cocineros de España. Todavía estaba Santi Santamaría, bueno. Y yo creo que Santi Santamaría se equivocó para mí. Yo veo que en Madrid pasan muchísimas cosas, que hay una energía desbordante y hay dinero. Pues bienvenidos a este episodio. Se me antoja un episodio especial porque Cristina, la primera pregunta no es pregunta, es una aclaración. Es ¿cómo debe pronunciar la gente tu apellido? Jolón. ¿Es francés? Yo he oído 1000 versiones. Ya, Jolón, en Madrid especialmente. Jolonch, pero es Jolón. Cristina Jolón nos acompaña hoy, es la primera periodista gastronómica que se sienta al otro lado. Te lo agradecemos inmensamente porque sabemos que siempre nos gusta estar de este lado. Absolutamente, a mí me incomoda mucho estar al otro, pero... Así que te lo agradecemos mucho. Muchas gracias a ti. Estamos aquí simplemente pues para que la gente te conozca y ponerle alma a las personas que de algún modo escriben sobre gastronomía, ¿no? Tú en el mundo del periodismo, ¿cómo arrancas? Por la curiosidad, como creo que la inmensa mayoría de los periodistas, sin ninguna intención de hacer periodismo gastronómico, ni siquiera prensa escrita. Mi vocación era de hacer documentales o de hacer estos programas programas como de televisión. Venimos de la memoria de un informe semanal o 30 minutos en Cataluña, que se me pilló un poco más mayor. Pero ese tipo de espacios donde realmente entran los silencios, las miradas. Yo tenía ilusión de dedicarme más a ese ámbito y no fue así, pero no descarto algún día cambiar, porque me doy cuenta que siempre que puedo me cuelo en un mundo que para mí es desconocido pero apasionante, que es todo lo que tiene que ver con el documental. Y me caí en la cazuela tú de algún sin modo querer. Escribes así. En ese mundo de la cazuela, como dices, escribes metiéndote un poquito en la intrahistoria, ¿no? Sí. De esas figuras. Porque, Javi, yo me doy cuenta que a mí lo que me interesa son las personas, ¿no? Y las historias. Uh-huh. Entonces lo de la gastronomía fue un poquito sin querer, aunque me gustaba mucho, me interesaba mucho la gastronomía desde todas sus vertientes, sobre todo también desde esa vertiente cultural, ¿no? Y desde esa transversalidad, ¿no? Que te permite abarcarla desde múltiples miradas, ¿no? Eso es lo bonito y lo que me consoló cuando acabé, pues que no lo decidí yo, decidieron por mí que tenía que dedicarme a la gastronomía. Me gusta darle la vuelta a las cosas, o lo intento por supervivencia, y pensé, bueno, pero la gastronomía son muchísimas cosas. Porque quizás lo que más me costaba era la idea de escribir sobre restaurantes, uh-huh. Porque sobre todo no tenía ganas de juzgar. Ya. Y pensaba que tampoco no era nadie para juzgar y que es muy difícil escribir de un sitio cuando lo visitas un día y tampoco puedes hacer grandes sentencias. Vamos, todo lo que pasa ahora. Exactamente. Entonces, me encanta, me entusiasma la gastronomía, me ha dado la oportunidad de conocer a personas interesantísimas, uh-huh. y sobre todo, yo te hablaba de esa transversalidad. A medida que la he trabajado a través del periodismo, pues me he dado cuenta que todavía son más las miradas de lo que yo imaginaba, ¿no? ¿Te formas en Barcelona tú, Cristina? Sí, yo estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona. En aquel momento era el único lugar donde podíamos estudiar periodismo, uh-huh. Y entré en La Vanguardia para hacer prácticas. Hace exactamente 35 años. Wow. Entré como becaria. En aquellos tiempos los becarios cobraban, es importante señalarlo, porque hay aspectos en los que tristemente vamos un poquito hacia atrás, ¿no? Mm. Y los reportajes de los freelance se pagaban muy bien y en algunos aspectos pues hemos retrocedido un poco. Y es importante que los señalemos, sobre todo quienes tenemos la suerte de tener una nómina y de estar en un medio, y en un medio reconocido, y en un medio importante al que estoy muy agradecida, pero es así, ¿no? Y entonces yo entré como becaria, uh-huh. Y empecé en el magazine.
Estuve 25 años en el magazine de La Vanguardia haciendo todo tipo de reportajes, algunos de gastronomía, y tuve un día una idea de hacer un reportaje sobre los restaurantes preferidos, restaurantes sencillos de los mejores cocineros de España. Todavía estaba Santi Santamaría, bueno, cogimos 10 grandes figuras y entonces ellos me recomendaban aquellos lugares a los que ellos iban a tomarse, yo qué sé, desde un potaje, a veces eran sitios de carretera. En algunas ocasiones fui con los cocineros, por ejemplo, con Ferran Adrià o con Dani García. Me acuerdo que fui por toda la zona de Ronda y de Málaga, todo esto, y fuimos juntos, ¿no? Entonces, aquello tuvo mucho éxito. Yo tuve un jefe fantástico que era Josep Carles Rius, un gran periodista, y a él se le ocurrió que aquello valía la pena y que era mejor no matarlo, por decirlo de alguna manera. Y como seguir decimos, explorando, ¿no? En el periodismo decimos no matarlo en un reportaje, sino convertirlo en una serie. Hicimos una serie que duró un año, que luego convertimos en un libro, que es Guía Secreta, donde comen los grandes chefs, que luego se ha replicado en otros libros y en otros formatos, cosa que está bien, porque la idea creo que era bonita. Y a partir de ahí me pidieron que escribiera de restaurantes. ¿Y Faidon te cita cuando publicó el Huerta Chefs Eat? No, pero bueno, no pasa nada. Dicho queda. Y entonces me pidieron que escribiera sobre restaurantes y yo traté de resistirme todo lo que pude. Sí, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. No, sí que gané la batalla de no puntuar, porque no voy a puntuar nunca, pero me tocó escribir de restaurantes y ahí estoy, pero no es lo único. Hago otras cosas y coordino un equipo que desde hace 8 años funciona bien, con éxito, estamos contentas, vamos creciendo poquito a poco. Es el canal Comer. Hablo en femenino porque somos todas mujeres, el equipo que estamos en plantilla, digamos, y luego tenemos excelentes colaboradoras y colaboradores, no todos periodistas, hay escritores, claro, hay nutricionistas, hay, bueno, como los espacios de gastronomía. Y la verdad es que es bonito porque me sigue recordando lo que te decía de la transversalidad, porque ahí podemos hacer vídeos, yo hago trampas y hacemos pequeños documentalitos también, muy modestos, pero los hacemos también. Y te vas quitando esa espinita, ¿no? No, pero lo disfruto, está bien, y también me gusta escribir, y los podcasts también. Y ahí estamos, contando historias y dando voz a personas siempre interesantes. Tú has vivido la época de mayor convulsión gastronómica / cultural en una Barcelona y en una Cataluña donde pasó absolutamente todo y fue el epicentro de la vanguardia, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, las ventajas, si tiene alguna, de hacerse mayor, es que hay cosas bonitas que has podido vivir y que siempre recordarás, ¿no? Y la verdad es que tuvimos mucha suerte, un grupo de compañeros y amigos periodistas, pues de estar, eso que se dice tanto, ¿no? De en el momento adecuado, en el lugar justo, ¿no? Y eso nos permitió, pues, ver desde la primera línea cosas muy bonitas que sucedían y muy intensas, y veíamos, pues, que aquello era un no parar, ¿no? Y bueno, ha sido muy bonito, pero sigue habiendo momentos muy bonitos y es una suerte estar ahí y poder ser espectadora y poder vivirlo y poder contarlo, ¿no? ¿Qué es lo que más te marcó? O sea, tú llegas a ese mundo de la gastronomía sin querer. Yo tengo mi momento, ¿eh? O sea, es decir, todos tenemos un momento que dices, ¡buah! Esto es brutal, y además tengo la suerte de poder vivirlo en primera persona. ¿Qué es lo que fue? O sea, yo no hay una sola cosa, porque como me gustan mucho los reportajes y la parte más humana, tengo reportajes que no olvidaré jamás, con pescadores jubilados en un bareto que está diluviando fuera y que tienes una conversación súper íntima y maravillosa, y que le preguntas cuáles son sus miedos, ¿no? Y que te habla de la soledad inmensa que sientes en medio del mar por la noche, ¿no? Cosas así, pero también con agricultores, con gente, historias súper bonitas. Luego, experiencias gastronómicas
de historias de superación muy bonitas, pero también grandes emociones en grandísimos restaurantes. Obviamente, la primera vez que fui al Bulli es algo que he envidiado cuando yo he sido acompañante de alguien que vivía su primera vez. Y yo los observaba. Siempre que iba, me gustaba que viniera alguien que fuera su primera vez. Y yo observaba y pensaba, qué envidia, ¿no? Porque en lugar de la cena de los idiotas era la cena de la primera vez, ¿no? Exacto, la cena, ¿no? Porque es muy bonita aquella sensación, ¿no? Es verdad. Y bueno, o por ejemplo, momentos hablamos de grandes restaurantes, por ejemplo, hay platos maravillosos que nunca olvidarás, pero hay sensaciones de viajes a la velocidad de la luz que yo recuerdo, como por ejemplo en el Celler de Can Roca antiguo, con el destilado de tierra, ¿no? Y lo he contado algunas veces, pero era una mesa compartida. Estaba Philippe Regol, estaba Carlos González Armesto, un gran fotógrafo con el que trabajé muchos años y con el que hice toda la guía secreta, y estaba yo. Y entonces, en el momento en que probabas con los ojos cerrados, porque hay cosas que no sabes por qué hay que probarlas con los ojos cerrados, porque vas hacia adentro, y en cuanto acabamos de probar aquel bocado, dijimos, cada uno, yo dije, acabo de viajar a mi infancia en las tardes de verano en Solsona, donde yo veraneaba, después de la lluvia. Y Philippe Regol viajó a otro lugar en la costa y Carlos González se fue a Galicia, de donde era su familia. Y aquello me pareció mágico. Siempre lo he recordado porque no es tanto el plato ni el sabor del plato como la capacidad de trasladarte a un tiempo y a un lugar. Eso es mágico, ¿no? Luego también viviste en primera persona, no sé si en primera persona, pero lo viviste, ese enfrentamiento entre dos grandes de la cocina catalana y mundial, que eran Ferran Adrià y Santi Santamaría. No te quiero preguntar por ese conflicto, sino por alguien como tú, que entiendo que evita ese conflicto y que cuenta simplemente historias. ¿Cómo viviste eso desde fuera? Es que me hace gracia que me lo preguntes, porque yo lo he preguntado muchas veces. O sea, que te puedo decir un poquito lo que me he encontrado o cómo lo viví, ¿no? Piensa que en aquellos momentos Santi Santamaría colaboraba habitualmente con La Vanguardia. Era absoluto amigo de la dirección y era casi podríamos decir de la casa, ¿no? Y yo tuve una conversación con él, nos peleamos casi un poco, nos discutimos por teléfono, y porque yo le decía, pero Santi, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Digo, a mí me parece que has tirado piedras contra tu tejado de una manera pero brutal, ¿no? Y discutimos un poco, siempre desde el respeto y la educación. Santi siempre fue educadísimo y me parecía una persona cultísima e interesantísima, ¿no? Y tenía una buena relación. Por otra parte, te he de decir que creo que La Vanguardia, que obviamente no se posicionó demasiado porque era un asunto de un colaborador suyo y tal, sí que fue el diario que publicó el artículo más duro y que debió tocar más en el alma de Santi Santamaría, que era el artículo o carta prácticamente que le escribía un gran amigo suyo, desgraciadamente fallecido hace poco este verano, que era Fermí Puig, y que era un artículo que dirigía al amigo y que le decía esto no, y contaba esto no puede ser, Recuerdo, esto no puede ser. Aquello fue muy fuerte. Y a mí me pareció muy bien que se publicara aquel artículo. Y también te he de decir, yo aprecio muchísimo a la familia de Santi Santamaría. He tenido podcast y varias conversaciones con su hijo, al que aprecio muchísimo, a Pau Santamaría. Y Pau me contó que a través de una entrevista que yo tuve o al revés, fue a través de una entrevista que yo tuve con Pau, Fermí Puig y él se encontraron, se llamaron, hubo un reencuentro maravilloso, colaboraron durante tiempo, Fermí le compraba a Pau, se querían, Pau tenía recuerdos buenísimos de cuando él era niño y de aquellas larguísimas conversaciones entre Fermí y su padre, que dice que a él le ponían una mantita allí donde estuvieran cenando porque el niño se había quedado frito, ¿no?
Y es muy bonito porque al final Fermí siempre decía que no tuvieron tiempo de reconciliarse, pero que segurísimo se habrían reconciliado, ¿no? Y estoy segura, porque al final somos muy viscerales Sí. y al final la vida no es tan larga, Javi. Fue muy convulso todo aquello. Fue muy convulso y yo creo que Santi Santamaría se equivocó para mí, pero seguro que se hubieran reconciliado y que a Ferran Adrià también le hubiera encantado reconciliarse y a Santi y a todos. Pero son cosas que yo creo que al final nos recuerdan de vez en cuando, como tantas cosas, ¿no? Como tener amigos cercanos enfermos o como tantas cosas, nos recuerda que la vida es muy corta y que hay que exprimirla. Hay que exprimirla y a veces que tampoco merece mucho la pena ser tan drásticos o romper, ¿no? Sí, tan vehemente, sí. En esa época, a pesar de esto, incluso todo iba a una velocidad media, ¿no? Todo se cocía a fuego lento, un restaurante tardaba lo suyo en ser reconocido. Ahora es todo lo contrario. Ahora va todo muy rápido. Todo va muy rápido. Juanjo de la Tasquita, y es una frase que la he comentado yo en algunos de mis podcasts porque es algo que me quedó grabado siempre. Una vez me decía que hay tanta obsesión por crear conceptos y porque nazca un restaurante diferente y con algo que lo distinga y que sea muy vendible, que nacen muertos, que nacen muchos restaurantes muertos. Y eso es muy fuerte porque es que no solo es en los restaurantes, yo creo que en todo hay que ir hacerlo lo mejor que puedes, intentar tener las ideas claras, pensar muy bien lo que quieres, no tratar de copiar al de al lado, aunque es lógico que intentes pues, hacer un modelo de restaurante que te funcione. Sí que es verdad que pasan muchas cosas, pasan muy deprisa, pero también pasan muchas cosas pequeñas y bonitas de gente sin mucho poder adquisitivo que cuenta su historia, monta su negocio, lo monta como puede. Eso nos lo enseñó también la pandemia, que se rompieron los horarios, los días de apertura y hay que buscar para saber cuándo quieres ir a un restaurante porque no está cantado que el sábado vaya a estar abierto para cenar, por ejemplo, ¿no? Que es un día pues como muy, muy fácil, ¿no? De poder salir y quedar con los amigos, no tiene por qué estar abierto, pero bueno, la gente también pues lo hace como puede o intenta conciliar o a lo mejor ha visto que quizás no valía la pena sufrir mucho porque al final los que desde esa idea de éxito, a veces un poco absurda, pero si lo que queremos es el éxito, a lo mejor lo primero que tendríamos que plantearnos es qué es el éxito, pero si entendemos el éxito de una manera muy simple y lo relacionamos solo con aquellas personas que han triunfado mucho y que están en el superestrellato de la gastronomía, pues eso no es nada fácil llegar, ¿no? Sí, a lo mejor el éxito, el concepto va variando en función de la madurez de cada uno, ¿no? Seguramente. Los momentos también vitales son determinantes. Seguramente. Oye, Cristina, ¿cómo convive un medio clásico, tradicional, como puede ser La Vanguardia, con todos estos influencers que se plantan con 25 cámaras en la mesa de un restaurante comiendo a solas para al fin y al cabo contar una historia bonita, con unos medios y tal, a contarlo a bocajarro? En la sociedad convivimos todos, ¿no? Porque al final estamos viviendo todos en el mismo sitio. Y yo, si te soy muy sincera, no acabo coincidiendo demasiado en el espacio. He visto a veces pues, gente haciendo fotos o me aparecen en las redes, pero no tengo una gran tendencia a seguir y pienso que cada uno se busca la vida un poco como quiera y luego la persona que lo ve o que digiere aquella información, llamémosle, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? Pues verá lo que le interesa más, porque es que a lo mejor lo que a ti te gusta es lo que hace aquel influencer. Pues oye, fantástico. No me parece mal, pienso que es otro... Hombre, si me preguntas si un día me despiden a mí para poner a un influencer que solo haga lo de... Pues la verdad, supongo que entonces, entonces hablaré de otra manera o me plantearé otras cosas, ¿no? Pero ahora mismo creo que vivimos en una sociedad que engulle mucha información. Creo que yo de lo que debo preocuparme más que de eso es de poner mi granito de arena
como todos los periodistas, para que en los medios en los que nos sentimos nuestra casa sigan apostando, crean en la calidad, crean que la fotografía es necesaria e importante, crean que hay que hacer reportajes, los reportajes hay que viajar, hay que salir, nada es demasiado barato, y que hay que hacer periodismo de calidad, porque yo creo que el único futuro que yo le veo al periodismo, hablo periodismo con el respeto que yo siento, y que tú también por este ámbito y por esta profesión que hemos elegido, ¿no? Porque es vocacional, pues el periodismo requiere mucho respeto, requiere mucha seriedad y requiere que nuestros propios medios crean en ello, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Cristina, tú y yo somos vecinos, además hemos coincidido. Sí. Vamos, yendo, conocido. Nos encontramos por la calle. Sí. Pero nunca habíamos tenido esta ocasión de hablar tranquilamente, que la verdad es que la estoy gozando enormemente. Yo también. Porque es una maravilla conversar contigo. ¿Qué restaurantes crees que van a seguir petándolo? Es decir, el otro día hablaba con Josep Roca y me contaba emocionado, ¿no? Lo que está pasando en el universo de los hermanos Roca. Es decir, ¿es para ti, tú crees que el sello de Can Roca, con la figura de los hijos de Joan y de Pitu, eso va a ser una losa para ellos? Esto lo he hablado con Pitu, o simplemente va a ser una tendencia natural de la casa, porque la casa ya tiene ese peso, ¿no? Ese empaque. Yo creo que esta casa, para mí, no corre ningún peligro de extinción, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que vivimos unos momentos y unas edades en que todavía no nos hemos retirado, y ellos tampoco. Entonces yo los veo on fire. Total. El restaurante ha ido madurando igual que ellos, pero los veo muy en el candelero todavía. Absolutamente. Y con esa sensación de que hay una continuidad que vete tú a saber lo que será y lo que querrán hacer esos hijos fantásticos que tienen, ¿no? Porque no sabemos si será lo mismo. Seguramente no. No, seguramente no. Y el Sallé, como lo conocemos, yo creo que todavía tiene vida, pero esa vida que yo creo que transcurre con la ilusión de que ahí tienes a las jóvenes generaciones, y también no solo a los hijos, sino a la gente joven, que eso nos pasa a todos, ¿no? Sí. Yo trabajo con personas que son mucho más jóvenes que yo. Y es súper estimulante. También me gusta trabajar con personas de cierta edad y que tienen, pues, como en algunas cosas un bagaje que creo que es muy interesante. Hasta que dices, hostia, el que tiene el bagaje soy yo, es una putada, soy el mayor. Bueno, sí, pero por eso también me gusta que haya colaboradores que sean de edades muy diversas. Pero algo que estoy descubriendo mucho en los últimos tiempos es que las edades distintas y esas mezclas generacionales son maravillosas. Enriquecen una barbaridad. Son maravillosas. Y yo te pongo el ejemplo de los vídeos que hacemos a veces, ¿no? De los pequeños documentalitos que modestamente hemos hecho, pero que estamos orgullosos y son bonitos. Lo hemos hecho con una gente que se ocupa de la cámara y de parte del montaje, que son veinteañeros largos. Con Samuel Aranda, reconocidísimo fotógrafo, que es cuarentañero largo, y yo cincuentañera muy larga, ¿sabes? Entonces eso es muy bonito, porque enriquece mucho. Oye, ¿cómo ves Barcelona? Te voy a hacer la típica pregunta que te habrán hecho 20.000 millones de veces. O no, que yo la he hecho y que algunas veces me han hecho a mí, pero no con un micrófono, no con un micrófono. ¿Cómo ves Barcelona respecto a Madrid? Yo veo que en Madrid pasan muchísimas cosas, que hay una energía desbordante y hay dinero, y que pasan muchas cosas. Algunas son proyectos muy grandes que no son tan románticos o tan bonitos, ¿no? Pero, o sea, que hay mucho negocio, pero que pasan muchas cosas, y creo que Madrid está en un grandísimo momento. Hubo un momento en que en Barcelona tuvimos como
cierta sensación, muy a raíz de la pandemia y de los cierres que hubo, que hicieron mucho daño a nivel de negocio, fueron necesarios por salud, pero hicieron mucho daño al sector, y el sector se sintió dolido y abandonado por la administración. Entonces hubo desánimo y se perdieron restaurantes, por suerte no muchos muy importantes o muy reconocidos, pero se perdieron muchas casas y muchos bares humildes y muchos... una pena horrible, porque siguen muriendo en Barcelona restaurantes y bares de barrio que no tienen relevo, pero en los barrios, sobre todo en los barrios, están surgiendo como setas sitios, algunos recuperados, de los dueños que se iban a jubilar, y hay esa ilusión de recuperarlos, manteniendo el alma pero cambiando muchísimas cosas. Entonces hay muy bonitos proyectos en Barcelona ahora mismo, y yo creo que hemos pasado de ese desánimo a empezar a tener más alegría, ¿no? Y eso es muy bonito. Creo que en Madrid no ha habido ese desánimo. En Madrid hay ilusión y muchísimas ganas y una energía desbordante. Creo que Barcelona ha vivido ese pequeño bajón, sobre todo de ánimo, ¿no? Mira, ahora me estoy acordando de Jordi Vilà, cuando en plena pandemia yo tenía que llamar a los restaurantes, hablar con ellos, cómo se sentían, todo eso, y me decía, es que me gustaría mirar por la ventana y que lo que me está pasando a mí no les pasara y que hubiera vida en la calle, ¿no? Pero no la hay. Preferiría que solo fuera yo la víctima de lo que estamos pasando, ¿no? Pero somos todos. Y hubo momentos muy difíciles, pero yo creo que ahora empieza a haber un buen momento. Sí que obviamente hay problemas de falta de personal, todo esto yo creo que es muy generalizado, y esto no podemos esconderlo porque existe y lo hay. Pero hay proyectos muy bonitos, tienen mucha personalidad. Yo creo que en Barcelona no te aburres para nada porque hay proyectos con mucha alma. Y hay proyectos de altísima cocina, ¿no? Tenemos que no hace falta ni citarlos, desde los Disfrutar, te decía Jordi Vilà, te decía Rafa Peña. Bueno, hay un montón, los hermanos Torres, está Lasarte, todos. Pero bueno, todos. Pero también muy pequeños proyectos muy bonitos y muy distintos los unos de los otros. Y eso está bien, porque también hay mucha pizarrita idéntica, calcomanía, y eso también ocurre. Porque claro, cuando hablamos de ciudades grandes como Madrid o tan grande como Barcelona, lo que no podemos obviar es que hay mucha réplica de fórmulas que supuestamente funcionan y que es más de lo mismo. Hay mucho más de lo mismo, pero afortunadamente hay muchos restaurantes y bares y historias pequeñas que merecen muchísimo la pena. ¿A qué restaurante te gusta ir? Me gusta ir a muchos, pero... Ese, el que dices, tengo una cena con mi pareja y quiero ir porque sé que me van a cuidar muy bien, porque como de maravilla. Y es que a mí especial. me cuidan muy bien en muchos sitios, ¿sabes? Claro, es que Cristina Yolón... No, porque a los periodistas... No, y porque a los periodistas nos cuidan bien, pero yo me he sentido siempre... no tratada de una manera, me he sentido querida, respetada, y no tengo ningún problema en este sentido, vale, ¿no? Okay. Entonces no me gusta mucho decir nombres porque hay tantos que me entusiasman y que me gustan mucho, vale, entonces, pero sí me gusta ir a los de cerca de casa. Yo tengo el Bambarol cerca de casa y es un restaurante al que me gusta ir porque sé que da igual si no tengo mucho apetito porque voy a comer menos ese día, o al Bar Omar, que está al lado de casa también, ¿no? Y estos sitios cercanos y la barra del Coura me entusiasma. Pero también cerca de casa comí en Isop antes de ayer y es maravilloso. Y sientes la temporada de una manera maravillosa. Entonces hay tantos sitios. ¿Y ese restaurante joven que hayas visitado hace poco, que hayas dicho, uy, mira, aquí pasa algo? Sí, lo sentí mucho en el Margarit hace muy poco, y en la Sosenga también. Dos casas distintas, pero que siguen aquí en mi cabeza porque ostras, no era en absoluto más de lo mismo. Había un esfuerzo. En la Sosenga hacen un menú con una relación calidad-precio que me pareció fantástica. Y trabajan con pequeños productores y lo tienen como muy organizado
para poder cuidar a su gente como lo merece todo el mundo, pero de esta manera tienen, por ejemplo, 2 turnos a mediodía y entre semana no trabajan, los viernes sí, pero si no, los otros días entre semana no trabajan por la noche. Y entonces está muy bien organizado para que tú tengas tu mesa a la 1 o a las 3 y sabes que te van a tratar con mucha amabilidad. Había una sumiller que me encantó. Y qué importante es el servicio, ¿eh? La amabilidad, ¿eh? Sí, absolutamente. Y en Margarit también había una chica fantástica que nos trató súper bien, me pareció qué guay es eso. Fantástico, sí. Oye, 50 Best, ¿qué papel tuviste o tienes en 50 Best España, ¿no? Sí. España-Portugal, ¿no? Porque España y Portugal. Hay que resaltar España y Portugal. España y Portugal. Porque en España hay mucha tendencia España y Portugal. A olvidarnos de Portugal. España y Portugal, España y Portugal. Exactamente. Pues soy como la... Es que utilizan una palabra muy fea, que es como chairman, ¿no? Que es como lo llamaríamos la representante o así de España y Portugal, que es la persona que cada año elige o selecciona a aquellas personas que serían votantes de la lista, pero que serían votantes de España y de Portugal, que en sus votos tienen una parte que han de estar destinados a tu propia región, la nuestra. Ya hemos dicho cuál es. España y Portugal. España y Portugal. Y luego a restaurantes de fuera, pues que te han parecido interesantes. No quiere decir que tengan que ser restaurantes de un tipo determinado, son restaurantes pues que te parezcan que están haciendo un trabajo increíble. Y pues estamos en buenos tiempos, porque en este momento el actual mejor restaurante, considerado por 50 Best mejor restaurante del mundo, es Disfrutar. Y porque tenemos en los primeros puestos Echevarri y tenemos Diversio, que están muy, muy, muy arriba, con otros restaurantes también, que también están muy arriba, y otros con que han Costa, caído, con Azurmendi. Sí, con otros que han caído, como Azurmendi, por ejemplo, que es algo que a mí me duele en el alma, porque ahora mismo Azurmendi no está entre los mejores. Azurmendi es un pasote. Es un pasote absoluto, y Eneco Hacha, además de un inmenso cocinero, es una extraordinaria persona. Mejor que cocinera incluso. Exactamente. Sí. Y a mí estas cosas, ¿no? O cuando Andoni, pues también se ha descolgado ahora mismo de la lista, que no quiere decir que no vuelvan a estar, pues son cosas que son las que más me cuestan, ¿no? Yeah. O que un Ángel León, ¿no? Esto de las listas es un poco puñetero, por decirlo de alguna manera. Bailan y tiene su parte muy interesante, porque yo creo que ha contribuido a marcar como unas tendencias que yo creo que al final nadie cree que haya un mejor restaurante del mundo. Nadie de los que lo han sido considera que el suyo sea el mejor restaurante del mundo. Se lo puedes preguntar a cualquiera y nadie lo considera, pero sí que marca de alguna manera unas tendencias, y restaurantes pues que son seguidos y que inspiran a otros, ¿no? Por su cocina, por su sala, por su taraná, ¿no? Por su espíritu un poco. Y entonces son restaurantes inspiradores. Pero claro, tiene esa parte asesina un poco, pues de que hay movimientos, ¿no? Y un día estás aquí, pero como les ha pasado, hemos hablado antes de los Roca, pero los Roca han estado muy arriba, luego bajaron un poco y te llevas un disgusto cada vez, ¿no? Pues a mí me encantaría que el año que viene volviéramos a tener y el año que viene y el otro, si puede ser, un restaurante español o portugués. O portugués en el top, ¿no? Seguro. Yo decía en el top, no es que me haya olvidado de Portugal, es porque estoy hablando de los que están más arriba, que son los que tienen más opciones de estar el año que viene. Bueno, pues era una best entry. Exactamente. Y entonces tengo esa ilusión, cruzo los dedos y paso bastantes nervios, y en realidad no sé si tiene más compensaciones que sufrimiento, porque sufres también. Ya. Oye, en Se me antoja acabamos como Broncano haciendo preguntas clásicas. Pero que no sean las de Broncano, ¿eh? Pues mira, hoy no. La primera de ellas, Cristina, es ¿cuál es el error que has cometido
que más te haya enriquecido personalmente? ¿Qué más te haya hecho crecer para darte cuenta de algo? Errores cometemos tantos cada día, pero quizás esa manía que yo tengo y que muchos tenemos a veces de prejuzgar, ¿no? Personas que imaginaba de una manera, he descubierto que eran de otra totalmente distinta y para bien, ¿no? Y siempre pienso, ostras, no tienes que prejuzgar, eso es muy feo, ¿eh? Ya. Y lo hacemos sin querer, o no sé, a lo mejor tú no lo haces, pero yo confieso Yo creo que lo todos hago. lo hacemos. Todos lo hacemos. Y a veces te llevas una buena lección, pero lo que no sé es si aprendes del todo, porque vuelves a prejuzgar. Te prejuzgas a ti mismo. Dices, También, ¿ves? No. también. Siguiente es, ¿quién es ese héroe o heroína en tu vida real? Bueno, como no hace mucho que perdí a los padres, podría decir que los padres, ¿no? Porque los adoraba. Pero la verdad es que yo veo como héroes o como personas que me inspiran mucho, mucho, mucho a esas personas. Algunos son amigos muy cercanos o amigas muy cercanas que están muy enfermos o que tienen una vida muy jodida y que te siguen dando consejos, que siguen ilusionados, que siguen estando animados y alegres, o personas que tienen muy poco y que lo dan todo. Yo es que alucino. Lecciones de vida. Son lecciones de vida, pero me sigue ocurriendo, ¿eh? Y yo con el tiempo, o creo que de las pocas cosas que nos enseña la edad es que creo que cada vez valoramos más la gente normal, ¿no? O al menos a mí también me pasa. No me gusta la soberbia, no me gusta la prepotencia, todo eso, pero ostras, recibes unas lecciones de vida de personas que tienen muy poquito y que sonríen de corazón, de verdad, y que no sé si están felices, pero todavía tienen ilusión de vivir. Esa capacidad, sí. Y que estos son mis héroes, de verdad. Total. Año 2143, Google, si es que existe, Cristina Yolón. No estará. No tengo la más mínima intención de trascender. ¿Cómo quieres que te recuerde la gente a nivel personal? Fuera de tu oficio, de tu trascendencia, de la gente a la que hayas escrito. ¿Cómo quieres que te recuerde la gente? Mira, ni siquiera tengo aspiración a que la gente me recuerde. Espero que los hijos y la familia y los amigos más íntimos te recuerden, ¿no? Pero te prometo que no tengo ningún ánimo de trascender. Sí que me gustaría ser buena gente y me gustaría vivir siempre sin tratar de ser buena gente, pero no tengo ánimo de trascender. Qué guay ha sido tenerte, Cristina. Lo mismo digo. Muchas gracias, Voy a proponer, Javi, que seas un habitual del me líes, podcast. que no me líes, que me has liado un Te día. vamos a ir tirando de la Pero lengua. muchas gracias, ha sido un placer. Un Te lujo. sigo siempre en los podcasts. Gracias.